Buenas tardes. El proyecto Taresh Peracua y el programa Comunidad Indígena y Educación Intercultural Bilingüe les dan la bienvenida al Seminario Permanente de Educación Intercultural Bilingüe edición 2024-2025, que contará con sesiones y mesas de trabajo en el marco de la convocatoria Proyectos de Incidencia Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Sue Meneses, profesora de tiempo completo de la ENES UNAM Morelia, de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de San Isidro de los Reyes, el director y cofundador del proyecto Gerardo Alonso y el profesor David Alonso Ramos, así como las investigadoras Ana Elena Erape, Lizeth Martínez y Enrique Hamel, quien moderará nuestra primera mesa de trabajo, el currículo escolar y la L1 Purépecha. Entonces yo les doy aquí la bienvenida. Buenas noches, personas del proyecto Taresh Peracua. Tenemos hoy una reunión sobre los instrumentos curriculares del proyecto, pero con especial énfasis en la parte purépecha. Todo lo que tiene que ver con la parte purépecha. Entonces ahí tenemos que juntar esfuerzos y pues la base, como ya lo mencionamos, pues son ya 25 años de existencia del proyecto escolar y nuestro acompañamiento desde hace un buen rato. No, el proyecto es 29 años ya tiene, y nosotros llevamos 25 años con altibajos, ¿no? Acompañando. Entonces ahora queremos darle un nuevo impulso porque pues es obvio que un proyecto así especial y que es diferente a las demás escuelas tiene sus altibajos, la gente se cansa, se reanima y entonces ahora sí queremos darle un empujón fuerte, sobre todo porque pues existe la propuesta de la SEP, de la nueva escuela mexicana, que se lanzó en 2022, ¿no? Está 2 años operando a medias en el país, hay que decirlo, no a la perfección. El nuevo gobierno se comprometió con su continuidad y lo que nos dimos cuenta, y de eso vamos a hablar esta noche también con Gerardo y David, es que este proyecto escolar anticipa muchas de las cosas que ahora propone la ANEM eh, por 20 años. El trabajo por proyectos, la autonomía curricular, es decir, y las dos comunidades que parecían han hecho mucho más que eso, no solamente han hecho preparación de clases, sino que en todos estos años se ha ido integrando un currículum más o menos completo. Voy a dar una pequeña introducción, es el plan de hoy, de cosas que ya sabemos, pero para recordar los instrumentos, y le he pedido a Gerardo que después él explique con apoyo de David cómo se enseñan hoy, ¿no? Porque hay cambios. Ahí ya pues la anemia es lo oficial, entonces tenemos que ver cómo podemos en el transcurso de este año escolar trabajar en las planificaciones, trabajar con los instrumentos y ojalá hacia el final del año escolar tener una propuesta de cómo se puede hacer si se quiere, una variante para educación indígena de la ANEM, y no cualquier educación indígena, sino sobre todo, como ocurre en estas comunidades, una educación indígena que es intercultural y bilingüe, pero a partir de la propia cultura y de la propia lengua, ¿no? Que son los pilares fundamentales eh, en esto, ¿no? Y lo decía, pues, Gerardo, David, ya, Gerardo es fundador, David entró un poco después, y pues Ana también estuvo desde el 2003 trabajando con nosotros, sobre todo como investigadora desde la UAM, ¿no? Y claro, ahora está con otra chamba, está con el INPI, y pues de todos modos la hemos invitado porque ella es la que digamos, recuerda muy bien, porque ella fue la que estuvo junto con Gerardo, David y algunos otros, pues elaborando todos estos instrumentos e implementándolos, ¿no? Y también le hemos mandado algunos materiales a SUE. Entonces vamos a hacer unas dos breves exposiciones, recapitulaciones, para que tú puedas preguntar todo lo que quieras
¿no? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa aquí? Ahí tienes a los más experimentados profesores y que además obviamente son hablantes nativos del purépecha. Te pueden hablar en purépecha para que te vayas acostumbrando a la variante de ahí de arriba de la montaña, ¿no? Y entonces vamos a tener una plática. Si no hay otra cosa que resolver en este momento, yo me gustaría poder proyectar así un pequeño resumen de cómo hemos trabajado en el pasado para después pasarle la batuta a Gerardo, que nos explique pues cómo han trabajado estos dos últimos años, qué cosas más o menos funcionan y qué otras hay que trabajarlas todavía, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta es una foto que, uy, la tomamos hace muchísimo tiempo y son alumnos y alumnas ahí de la escuela y enfrente tienen una cámara de esas que tiene su visor, bueno, que es como una pantalla que le hemos volteado y es la primera vez, creo, en su vida que se ven a ellos mismos moviéndose ahí siendo filmados, ¿no? Eso fue la época, obviamente, antes de los teléfonos y antes de otras tecnologías. Bueno, la parte fuerte y también complicada y todavía no muy perfecta del proyecto escolar es la elaboración de instrumentos curriculares, ¿no? Em, Como siempre hemos dicho, como dice el documental que todo el mundo conoce y que resume más o menos bien cómo empezó todo eso, pues ahí fue un grupo pequeño de profesores que en esas comunidades, entonces 100%, digamos, purépechas, con los niños llegando a monolingües en purépecha a la escuela, veían que eso de la castellanización y tratar de hacer todo en español y de alfabetizar en español simplemente no funcionaba, ¿no? Pero por otro lado, había que cumplir con el programa oficial de la SEP, ¿no? No había de otra. Entonces, pues estos maestros y luego las dos escuelas en su conjunto decidieron dar como primer paso pues la enseñanza de todos los contenidos curriculares en lengua indígena. ¿Mm? Y sobre la marcha, sin entrar en todos los detalles, pues fueron surgiendo otras necesidades, otras soluciones. En el 99, bueno, en el 98 los visitamos por primera vez en un equipo y en el 99 nos invitaron a trabajar con ellos. Entonces surgió un conjunto de instrumentos que ahora justamente es el momento de tener que revisarlos y en su caso perfeccionarlos, ¿no? Ahí está el plan de estudio de la SEP, que el proyecto escolar lo ha conocido en no sé cuántas reformas ya, pierde uno la cuenta, ¿no? Una tras otra. Y entonces siempre había que adaptarse, pero se conservó lo fundamental, que era justamente la enseñanza del, de la mayor parte de los contenidos en lengua indígena, la incorporación de la cultura propia eh, y también la enseñanza del español como segunda lengua. Eso surgió un poco después. Entonces tenemos los planes de estudio, eso es algo conocido, que estaba la RIEP, fue la última que realmente se trabajó aquí en el sexenio de Calderón. Y lo que elaboraron los maestros y maestras, ahí participó muy activamente Ana también desde el equipo, fue en el desarrollo de unidades temáticas en Purépecha, porque había muy poco material en Purépecha y sobre todo que era material que a veces servía, a veces no servía, no había lo suficiente. Entonces, este equipo elaboró hace 15 años más o menos 7 unidades temáticas. Ahora vamos a ver sobre qué temas, con la idea de tener material temático de la propia comunidad, de la propia cultura, que además estuviese dosificado en una progresión de primero a sexto año. Después voy al de la derecha, programa español, se elaboró en la misma época, fue una compañera con la que nos seguimos en contacto,
Elin Emilson, ella es una gran especialista en enseñanza de idiomas, profesora de la UPN, también trabajó años, no sé si siga trabajando algunas clases en la UNAM, en la Escuela para Extranjeros, que enseña sobre todo español a estudiantes extranjeros. Ella tiene mucha experiencia en elaboración de materiales y programas de inglés. Ella es profesora de inglés también. Entonces, ella nos elaboró un programa de español para los 6 grados desde una perspectiva comunicativa. Es decir, la pregunta siempre fue: ¿qué necesitan saber las y los alumnos en segundo grado, para decirlo así, para atender tal tema en matemáticas o en historia o en otra materia? ¿No? ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cuáles son las estructuras gramaticales y las funciones comunicativas? Entonces el programa está desarrollado con una progresión que no es gramatical, sino que es básicamente comunicativa, entendiendo lo comunicativo como la capacidad de una persona de atender un tema o una necesidad, ¿no? Ustedes saben que el concepto de competencia es algo hoy discutido en México porque mucha gente no sabe de dónde viene. Competencia significa simplemente una capacidad de hacer algo con lo que uno ha aprendido. Si uno aprendió como niño las sumas y restas y la multiplicación, eso se sirve de poco si uno nada más memoriza las tablas de multiplicación y no sabe aplicar esos conocimientos en la vida real, ¿no? ¿Dónde tengo que hacer sumas? ¿Dónde tengo que multiplicar? Etcétera. Y así con todos los demás conocimientos. Entonces, eso, y el programa de Purépecha, ese fue el más atrasado y el que más trabajo nos costó. Ahora van a hablar los maestros y Ana sobre esto, porque ese está muy, muy en su cancha, ¿no? Que también tiene situaciones y competencias. O sea, competencia significa capacidad comunicativa, conceptos y vocabulario, y también se desarrolló un conjunto de términos nuevos, de neologismos, de 1500 o incluso en algunas listas 1800 palabras para poder abarcar en purépecha todo el currículum académico de la primaria, ¿no? Eso también está disponible, lo vamos a revisar e incorporar. Entonces, esos son los instrumentos, ¿no? El programa de estudios general, un programa para cada una de las lenguas, las unidades temáticas, y otro instrumento que integra todo lo anterior, porque es imposible pensar que una maestra o un maestro pueda estar con 4 programas y tomar partes de ahí. Nos dimos cuenta que esos programas son demasiado abstractos y que necesitan un instrumento de planificación de clases intermedio. Y ahí surgieron los planes bimestrales, porque en aquel entonces la costumbre era planear por dos meses, o sea, por un bimestre. Entonces ahí tenemos esos instrumentos, ahora vamos a verlos. Aquí están las unidades temáticas originales, las pueden leer, ¿no? Organización social y política, mitos y creencias, ayuda mutua, etcétera, ¿no? Que son justamente los textos que hemos repartido. Bueno, los tienen los maestros, obviamente, en las escuelas. A Suel le hemos mandado esos instrumentos para que le eche un ojo. Ahí la recomendación de las unidades técnicas purépechas fue de leer la introducción, que la escribió Ana, bueno, con un poco de ayuda mía, para explicar de qué función tiene ese instrumento, que es un texto de poco más de 100 páginas, que sirve como un ingrediente, pues, así siempre nos imaginamos la escuela como una buena cocina, que tiene ahí sus platos de estufa para hacer una magnífica comida, pero que la pared está llena de ingredientes, ¿no? Entonces tomamos ingredientes de varias fuentes y ahí vamos preparando ahí el guiso que nos proponemos.
Esto es algo reciente, ya en los últimos años hubo una propuesta, eso la podrían explicar después Gerardo y David, desde Michoacán, de dividir el año escolar en 10 unidades temáticas que se relacionan justamente con las comunidades y trabajar por temas mensuales. Y eso coincide perfectamente con los instrumentos, porque pues, los instrumentos tienen sus temas y los organizan de tal modo que cualquiera de estos temas va a integrar elementos de todas las materias, ¿no? De ciencias sociales, de historia, de matemáticas, de lengua y todo lo que hay como materias, pues se integran en ese tratamiento a través de los proyectos temáticos. Bueno, una cuestión nueva que sistematizamos en el proyecto es algo que ocurre mucho en Europa y también en Estados Unidos, esa idea de no tener una materia Ya llegó, separada de, ya no de, me deja entrar. de lengua, ¿no? Sí. Ya te escuchamos, Gerardo. Te vemos de lado así como foto, pero te estamos escuchando de repente, creo. Y entonces la idea es que exista un aprendizaje integrado de contenidos y lenguas. Es decir, Ah, sí, era el del aquí. cuando enseñamos Así cualquier está. contenido, asignatura, historia o matemáticas, pues hay que hacerlo en una lengua, ¿no? Obviamente. Y esa lengua, sea la lengua que fuese, se va a ir desarrollando junto con el contenido. Porque hoy en día, y bueno, hace un buen rato, sabemos en la enseñanza de idiomas que la forma más productiva y como mejor se enseña una lengua extranjera, una lengua segunda, la que sea, es a través de contenidos interesantes, atractivos y en su caso, contenidos necesarios en la escuela. Entonces tenemos aquí un esquema que explica que tanto el PURE como el español eh, tienen que desarrollar sus competencias integrando los contenidos curriculares. Y hemos establecido, eso es una parte muy importante, algo que existe en los currículums oficiales desde los años 90, esa idea de reflexión sobre la lengua que contiene el trabajo ya explícito con la gramática y en ambas lenguas. Lo que hemos hecho tantito con el programa español fue la reflexión sobre el español, pero la reflexión sobre el purépecha hay que revisar hasta qué punto eso se ha estado realizando o hasta qué punto necesitamos reforzar esa parte. Como nosotros hemos aplicado a lo largo de los años unas pruebas en ambas lenguas, primero las 4 habilidades, después las pruebas escritas, el mismo material que producían los niños, porque fueron pruebas que se aplicaba a la misma prueba de primero a sexto año, esos resultados escritos por parte de los alumnos y alumnas nos daba mucho material para ver cómo progresaban de primero a sexto año en su competencia, en este caso comprensiva y también en redacción en ambas lenguas. Y justamente los errores que los maestros y maestras identificaron al calificar esos trabajos fue hasta cierto punto un ingrediente importante para Ahí desarrollar por esta el... reflexión sobre la lengua en las aulas. Para decirlo en forma más simple, en buen cristiano, cuando un maestro o una maestra se da cuenta que algo que enseñó pues todavía no funciona, ¿verdad? Entonces pues hay que reforzarlo. Pero hay que darse cuenta de que no funciona y para eso justamente tenemos que tener una planificación con sus componentes de evaluación. O sea, cualquier cosa que se enseña, luego tiene que evaluarse, ¿no? Y eso lo hemos hecho, pero otra vez vamos a revisar cómo ha ido funcionando esto. Entonces, esto de la reflexión sobre la lengua, ahí necesitamos un input gramatical del purépecha más fuerte del que tenemos hasta ahora, creo yo, ¿no? Más sistemático en cuanto a gramática, en cuanto a instrumentos, pues, Poner... ¿no? Para decir, bueno, de acuerdo al desarrollo de la lengua purépecha natural como lengua materna, ¿qué queremos reforzar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto año?
y sobre todo de las habilidades de lectura y escritura que queremos que dominen los y las alumnas, ¿no? Y ahí para los momentos de reflexión sobre la lengua, pues ahí necesitamos conocer la gramática bien y decir, bueno, ¿dónde están los errores? ¿Dónde están los aciertos? Lo mismo con español. Claro, el español es una lengua, pues, internacional de las más importantes. Ahí hay gramáticas de todo tipo, hay gramáticas pedagógicas, hay libros de enseñanza, entonces ahí la parte no es tan difícil, pero en cuanto al purépecha, creo que estamos haciendo un trabajo bastante pionero en desarrollar estos componentes a nivel de la educación primaria. Bueno, aquí hay algunos elementos del programa de español. Habíamos dicho que en los primeros 2 años, el primero y segundo, se enseña sobre todo el español oral, ¿no? La comprensión y el habla, porque en el mismo tiempo, en los mismos primeros años, los niños y niñas se están alfabetizando en su propia lengua. Y decidimos en ese momento que no íbamos a intentar una vía alfabetización, que es otro enfoque que existe, porque es muy complicado. Y porque también en aquel entonces los niños y niñas en su 95% eran hablantes del purépecha y prácticamente no del español. Eso es otra cosa que tenemos que revisar con los cambios sociolingüísticos que hay en las comunidades. Las habilidades audiorales y a partir del tercer año, pues las 4 habilidades. Y lo que ocurre, eso seguramente los que vienen de fuera, lo han visto en el documental, pues hay la posibilidad de transferencia de ciertas habilidades más abstractas de una lengua a otra. O sea, ¿qué es un texto? ¿Cómo se estructura? Eso de escribir, pues si ya nos alfabetizamos en una lengua, en una segunda lengua, ya no es el mismo proceso desde cero, ¿no? Entonces, la progresión, y esto es importante, del programa de español es comunicativo y eso habría que verlo si también lo retomamos en el programa de Purépecha, de que hay un avance, incluso está mal el número, debería ser 1, 2 y 3. ¿No? Formulaico significa que primero una persona aprende a formas fijas. ¿Cómo te llamas? ¿No? Aprende a decir buenos días y quizás ni sepa cómo gramaticalmente se estructura esos buenos días. ¿No? ¿Cómo te llamas? Bueno, ya tiene toda una gramática ahí presente, pero no vamos a enseñar la gramática en este momento, sino en forma comunicativa. Yo voy a decir, yo me llamo Miguel, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pedro, ¿no? Tú te llamas, yo me llamo. Esas cosas las vamos a entrenar sin desmenuzarlas en un inicio en forma gramatical, ¿no? Entonces viene una segunda fase en todo el proceso, pero eso es permanente, ¿no? De transferencia desde los contextos de aprendizaje a nuevos contextos, ¿no? Yo ya aprendí a decir, yo me llamo y tú te llamas, ¿no? Ya puedo decir, yo como y tú comes, ¿no? Hay que entrenarlo y hay que ver que esas formas son regulares y se repiten, ¿no? Que no cada verbo tiene una gramática distinta en ninguna lengua, obviamente, pero un aprendiz, un niño o incluso un adulto, tiene que aprender a partir de ciertas formas cómo va esto. Y el último está tapado aquí por en mi pantalla, es ya el dominio de poder construir enunciados orales y escritos a partir del conocimiento de la gramática. Entonces tenemos una progresión que es la típica que se tiene en la enseñanza de otras lenguas. Con niños y adultos hay algunas diferencias, pero otras cosas son bastante comunes. Sue tiene ahí experiencia, ¿verdad? Que si un joven o adulto en Michoacán quiere aprender purépecha, bueno, de algún modo va a pasar por fases muy similares a estas.
¿no? De que primero se enseña, a ver, vamos a platicar un poco, después uno lo aplica a otros contextos y al final vamos adquiriendo la gramática, pero desde una perspectiva de una progresión comunicativa para satisfacer necesidades comunicativas. La última vez que nos juntamos con Sue, nos dimos cuenta que coincidimos bastante en esto. Bueno, aquí nada más como ejemplos, ¿no? El primer grado con este plan bimestral. Entonces tenemos, pues como en la cocina, los ingredientes, los hemos dividido en interculturales, lo que viene del currículum nacional, e intraculturales, que son los contenidos propios. Y ahí tenemos dos columnas, ¿no? En purépecha tenemos conceptos y vocabulario. Sin embargo, en español es diferente. En español tenemos algo que no tenemos en purépecha y una de las tareas va a ser pensar cómo vamos a formular los ingredientes del purépecha, porque si vemos del lado del español, pues ahí tenemos algo que se llama aspectos, que son justamente las competencias del lenguaje y de la comunicación. Por ejemplo, el alumno clasifica objetos y acciones. ¿Qué componentes del léxico y componentes gramaticales necesita del español? Bueno, eso hay que meterlo y a partir de eso desarrollar actividades para que justamente eso ocurra, ¿no? Identifica palabras en singular y plural. Ahí tenemos un aspecto importante, ¿no? Que la noción de singular y plural que quizás todo niño y niña tenga en su propia lengua, de repente en otra lengua tiene otra expresión. Entonces, para recapitular, aquí tenemos 3 niveles o incluso, bueno, 4 niveles de planeación de las clases. El nivel más abstracto es con los grandes programas generales, ¿no? Un programa de enseñanza purépecha de primero a sexto año y su equivalente del español. Y el programa de estudios, hasta la fecha le hemos llamado asignaturas. En la NEM quieren que desaparezcan las asignaturas, eso hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Y tomando el vocabulario de una reforma anterior, hemos hablado aquí de aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan, sepan y sepan hacer las y los alumnos con los contenidos de ambos planes? Estos grandes programas bajan al plan bimestral, que ahora en este momento ¿cómo se llama? Es mensual, eso no es una gran diferencia, donde van a estar los contenidos y se va a añadir lo que viene de cada una de las lenguas, justamente para vehicular, para poner en práctica esos contenidos. Y lo que hemos hecho en la fase más clásica era hacer la planeación de los bimestres, diciendo, bueno, esta parte la voy a hacer en purépecha. Después, con la misma temática que va a continuar, lo voy a hacer en español y voy a volver a purépecha. Es decir, no estar traduciendo. La traducción en este contexto no es una buena técnica, sino más bien acostumbrar a los niños y niñas de que lo que se puede decir y hacer en purépecha se puede hacer en español y viceversa. Lo que ya aprendí en purépecha con las matemáticas lo puedo aplicar en español. Claro, necesito los elementos del español para poder hacer esto. Y de ahí se desprenden los planes semanales que tienen como una leyenda arriba. ¿Qué voy a enseñar? Competencias y contenidos. La palabra competencias, que lo dije hace rato, ya no les gusta a los de hoy, pero porque no entienden qué es. No es competir unos contra otras, esas son las competencias deportivas. Otro rollo, ¿no? En nuestro campo la competencia viene de Chomsky, ¿no? La competencia lingüística, o sea, saber hablar una lengua, y la competencia comunicativa, que viene de la sociolingüística, ¿verdad? O sea, saber comunicarse. Entonces, ¿qué voy a enseñar y cómo lo van a aprender? Eso es lo importante. Hay muchos maestras y maestros que nada más se concentran en la enseñanza. ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy la persona más importante en el salón
y todos los demás tienen que adaptarse a mí. Pues la pedagogía moderna no lo ve así, sino que dice que los sujetos más importantes en un salón son los niños y las niñas, que aprenden, y que los aprendizajes de los alumnos y alumnas, esa es la parte más importante. Otro detalle que hoy en día alguna gente que no sabe mucho de pedagogía, en este sexenio que acaba de terminar, pues no entendieron que los aprendizajes es lo fundamental. Y de ahí, bueno, el plan diario de cada maestro. Entonces, aquí es otra presentación. El plan semanal se nutre de los contenidos interculturales y de los contenidos intraculturales, así como de los dos programas de lengua, ¿no? Concepto y vocabulario del purépecha, o sea, todo lo que es el lenguaje académico para vehicular los contenidos curriculares en la lengua propia, y también del español. Aquí tenemos, esto lo juntó Betts aquí, tenemos la parte de las matemáticas, ¿no? Dicen, no sé si está muy chiquito, si dice contenidos interculturales, sentido numérico y pensamiento algebraico. Bueno, eso viene del manual de maestro. Subtema, números naturales, ¿no? Y entonces los contenidos, utilizar la información que provee cada una de las cifras de un número, etc. Entonces ahí tenemos el conceptos y vocabularios en purépecha, porque eso sí se va a enseñar en purépecha, pero una parte también en español, ¿no? Y ahí entran las funciones comunicativas. Por ejemplo, identificar unidades, decenas, centenas, millares en ambas lenguas. Y los niños y niñas van a aprender que es la misma cosa en realidad, ¿no? Que en este caso estamos enseñando contenidos del currículum nacional, no de la cultura propia, pero en la lengua indígena. Eso también algunos observadores lo confunden y piensan que la lengua indígena es solo para lo propio y el español es para lo nacional, internacional. No, eso no es un buen programa. Un buen programa es que se usen ambas lenguas para todo, y que la dosificación del uso de las lenguas depende de la situación sociolingüística, que en este caso, en estas comunidades, a lo menos cuando empezamos hace más de 20 años, era pues de un monolingüismo en lengua indígena. Aquí está el plan bimestral del primer grado, ¿no? Aprendizajes esperados, purépecha y español, solo es el segundo grado, ¿no? Hay una dosificación. Tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, eso no lo vamos a ver en detalle, esos instrumentos los tienen. Entonces, esto lo tomé de un taller que hicimos en San Isidro hace ya más de 10 años, ¿no? Y donde dijimos, tenemos que en el taller revisar la integración de los contenidos interculturales y las lenguas. ¿Está funcionando bien la planificación? ¿Los contenidos sí se pueden vehicular con esos componentes de las lenguas? ¿No? Y después llegan, obviamente, a nivel del plan semanal las actividades, que son fundamentales. Y son fundamentales en el currículum, pues, de siempre. A veces le dan otro nombre, pero las actividades que se desarrollan, pues eso es lo que viene en los libros de la ANEM y venía antes en otros libros, ¿no? Ahora, esas actividades tienen que integrar contenidos, aprendizajes esperados y las lenguas. Y eso nos lleva a la necesidad de revisar los materiales, libros de texto, otros materiales, para el propósito del nivel en cada uno de los grados, que ahora se llaman fases, pero todavía ni me acostumbro bien a eso, pero pues es lo mismo, ¿no? Y preguntarnos a partir de un plan semanal que desarrollan las maestras y maestros en el proyecto, ¿cómo organizo mi labor diaria de lunes a viernes? ¿No? La dosificación, la posibilidad, por ejemplo, de lo que yo enseño el lunes, que algo se retoma el martes y se evalúa si quedó un aprendizaje, ¿no? Si quedó, voy avanzando; si no quedó, quizás tenga que reforzar algunas cosas. Entonces, el plan semanal, bueno, se aplica obviamente de lunes a viernes, y tiene que tener esa flexibilidad
evaluación permanente. Bueno, esos son los instrumentos que le mandé a SUE. Ni siquiera sé si en cada caso es la última versión, ¿no? El programa que lo elaboraron básicamente Gerardo y Ana, y la versión que yo tuve a mano es del 2019. Las unidades temáticas pedagógicas, esas se hicieron creo que la versión es del 2011. El programa español es un poco también de esa época. Y también algunos ejemplos de programas bimestrales. Creo que programas semanales no mandé, ya que tampoco la queríamos dejar aturdida a la pobre Sue con tanto material, ¿no? Para que no fuera así tan. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer en el plano del purépecha, y ahí le paso ya la batuta a Gerardo y tú integras a David, ¿no? Yo creo que habría que formar quizás un equipo permanente de unos maestras y maestros que más dominan el purépecha y también que más han trabajado para que junto con sus actividades en la escuela se concentren en los aspectos del purépecha, ¿no? Lo que tenemos que ver si el programa L1 contiene todos los elementos gramaticales y pragmáticos. El pragmático significa comunicativos, que son necesarios. Incluso podemos otra vez revisar el programa español. También el programa español, obviamente, hay que revisarlo después de tanto tiempo, a ver qué funcionó, qué no funcionó. Hay que revisar las unidades temáticas, que, como decía, pues tienen esa ventaja que hay una progresión de primero a sexto año, que el mismo tema se retoma cada año con otros contenidos con mayor complejidad, y ver si otros materiales se pueden combinar, ¿no? Ya tenemos lo que hizo la DGIB, la traducción de los materiales de la NEM a las lenguas indígenas. O sea, hay una versión en purépecha que no sé, esas se las mandamos, Gerardo, ¿no? Esas las tienen. Sue, no sé si tú tienes eso, pero está en internet y es fácil, lo podemos mandar. Entonces habría que ver, obviamente hay muchas críticas en el medio de la educación indígena de que no es lo más adecuado traducir lo que se ha hecho desde la cultura del español, desde la cultura nacional, a las lenguas indígenas, que mucho mejor obviamente es tomar contenidos propios y elaborarlos desde la propia lengua con sus taxonomías, con sus cosmovisiones, etcétera. Entonces yo creo pensar que la DGI o DGIB pues hizo algo así en la desesperación de tener algo por lo menos, ¿no? Entonces hay que ver si que a pesar de esas dudas, ese material chance que puede servir, ¿no? O sea, no vamos de antemano decir, no, 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 pues eso no. Tenemos que revisar la lista de vocabulario de neologismos. Ahí hay, la versión que yo tengo está organizada por temas. Y tenemos que pensar qué elementos de una gramática pedagógica del purépecha pudiésemos adelantar. Hacer toda una gramática, eso lo he conversado con gente que son expertos en gramática, es de muchos años de vida hacer una gramática completa, ¿verdad? Pero quizás algunos elementos y tomar lo que existe, obviamente, de gramáticas de otros lados, de componentes. Es decir, bueno, aquí podríamos tener un embrión o quizás unas unidades muy bien trabajadas de una futura gramática pedagógica del purépecha para primaria. Y que, bueno, después se puede usar en otros contextos.